Bueno, bienvenidos a todos. En este video les queremos mostrar estrategias para enseñar la responsabilidad y la sociabilidad en los niños. Es importante aclararles que las edades que se van a trabajar serán, o que se tendrán en cuenta, será la de 7 u 8 años. También les voy a dar como una introducción de lo que se va a ver. Entonces vamos a hablar sobre la responsabilidad para contextualizarlos, igualmente que la sociabilidad. Y después se darán las estrategias de cada una de ellas, se darán 2 por cada una, donde una de ellas habla mucho sobre cómo se implementaría en la aula y la otra se refiere y se tiene en cuenta más a lo que estamos viviendo, que es la pandemia con el COVID-19. Entonces, comencemos. Pero antes, es muy importante tener en cuenta el por qué hacemos esto. Por eso, mi compañera Catalina les va a decir. En la sociedad, las personas deben adaptarse constantemente al entorno cambiante. Muchos de los problemas sociales que enfrentan los hombres hoy en día son productos de conceptos deficientes de derechos y obligaciones. Preguntar el tipo de sociedad en la que se quiere vivir conducirá inevitablemente a qué tipo de adulto quiere que sea su hijo. Parece necesario proponer una educación orientada a cultivar virtudes, es decir, comportamientos positivos y hábito de pensar para resolver problemas positivos. Es por esto que es muy importante enseñar virtudes en los niños para que logren desarrollar habilidades y responsabilidades en su entorno social y que en un futuro sean adultos con buenas virtudes. Bueno, para continuar, vamos a contextualizar lo que es la responsabilidad. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? A muchos nos han dicho que la responsabilidad es cuando cumplimos con algo, cuando es más como una obligación. Pero que realmente, además de ser un valor, también es una virtud. Que bien, como nos dice en una lectura leída, nos dice que la responsabilidad asume las consecuencias de intencionados, resultados de las decisiones que tome o acepte, es decir, esas decisiones yo tomo y también las acepto, y también de sus actos no intencionados, es decir, ya por voluntad o no, con los demás o por sí mismo, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o por lo menos no perjudicados. Es decir, que cuando se hacen esos actos no perjudiquemos ni a ellos ni a nosotros mismos. Es por eso que tenemos en cuenta lo siguiente, que cuando nos empiezan a hablar sobre los actos propios. Entonces, los actos propios siempre están respondiendo a uno mismo, pero a la vez nos están dando respuesta a la llamada del otro. Pide esa respuesta que se pide, o sea, pide una respuesta, puede ser la respuesta que usted está pidiendo, esa respuesta que nos dice responde a uno, responde al otro, ya sea es consciente, puede ser semejante, también es cuando estamos en la sociedad, nosotros como de la sociedad, que bueno, eso se puede ver más influenciado en los aulas, y también tenemos la de Dios. Pero lo más importante aquí que nos dan a resaltar y es, para ser responsable ya tuvimos que haber aprendido lo que es oír y obedecer. Pero no es un oír y obedecer en el que te traten como esclavo, es decir, que sea un acto pasivo, que te digan, veas esto, veas lo otro, no. Tiene que ser más un acto operativo, de compromiso, que sea más por voluntad que por obligación. Hay motivos para ser responsable y uno de los ejemplos que nos ponían de la responsabilidad es cuando los niños hacen una tarea, que ellos lo hacen o porque les guste la materia, les guste la profesora, les gusten cómo expliquen, así. Esos son motivos para ser responsables. Pero también eso, para que se convierta en un trabajo responsable, es que el alumno sea consciente de su obligación o deber de responder ante alguien. Bueno, hay distintos aspectos, 3 aspectos. La responsabilidad de los actos intencionados, la responsabilidad de la toma de decisiones y los actos no intencionados y la preocupación por los demás. ¿De qué trata cada uno de ellos? Entonces, bueno, el primero nos habla de que es una toma de decisión personal. Aquí ya hablamos de que somos nosotros. Ser responsable, que sería la intención,
es diferente a tener responsabilidades, que sería cumplir por obligación. Para ello hay dos desviaciones que pues nos hacen que eso no se cumpla. Y uno de esos es que sacamos excusas para justificar el no cumplimiento de alguna indicación, o la segunda, que no nos comprometemos en ningún asunto hasta que no veamos que eso va a salir bien. Por eso es que en este aspecto la responsabilidad de los actos intencionados es más como un deber y un cumplimiento, o cumplimiento, que era de esas dos, porque ya hablamos de decisiones personales. Nosotros decidimos qué hacer. ¿Qué pasa con la responsabilidad y la toma de decisiones? Bueno, entonces aquí ya hablamos más de nuestra participación. Hablamos de esa disposición y esa oportunidad que tenemos. Hablamos de contribuir a una tarea común. Hablamos de una decisión formal que puede ser sustituida por una vivencia profunda de algo importante, que la toma de decisión está muy ligada a lo que es actuar, que es reforzar esa responsabilidad con la fortaleza. Aquí también nos ayuda mucho a desarrollar otras virtudes, como por ejemplo la virtud de la generosidad, cuando relacionamos los esfuerzos con el servicio a los demás. Hay distintos tipos de decisiones que se puede ver en las distintas etapas, como cuando informamos a los padres, cuando no, cuando consultamos por otros medios o hasta en grupo. No obstante, en grupo se pierde la responsabilidad personal. Y es por el hecho de que, por ejemplo, cada uno se distribuye el tema y solo responde a eso porque le toca asumir la nota entre el grupo. Pero no significa que lo haga más por voluntad, sino más por obligación, que es algo muy distinto. Ahora, ¿qué pasa con los actos no intencionados y la preocupación por los demás? Bueno, en este ya hablamos más de ser responsable de lo que nosotros decidimos y de lo que nosotros hacemos. Entonces ya que uno tiene que decir, bueno, yo hago esto, yo no hago esto por esto. Ya hablamos más como la responsabilidad de tener que pensar en una previsión, o sea, tenemos que decir, no puedo hacer esto porque no puede pasar esto. Entonces eso también es ser responsable. La responsabilidad a posteriori, que es la necesidad de prever las consecuencias de los actos propios. Ese es en resumen de este. Nosotros decidimos y actuamos siempre teniendo en cuenta lo que vaya a pasar después, a futuro. No quiere decir que actuamos y después pasa, sino pensamos y después actuamos. En resumen de estas, bueno, la responsabilidad como virtud, no como valor más, sino como virtud, habla de cómo nosotros mismos empezamos a tener esa voluntad de hacer las cosas no por obligación, sino por un deber o un cumplimiento que nos guste y demás. Que es una decisión que nosotros tomamos, sea grupal, individual, pero nunca perdiendo tampoco el anterior, que también sea personal, siempre toca tener en cuenta y que beneficie a todos, que no vaya a perjudicar a nadie, y sobre todo que tiene que ser una responsabilidad a posteriori, es decir, que preveamos las cosas cuando decidamos y actuemos, hay que prever. Entonces, bueno, desde aquí, desde la responsabilidad, es todo lo que tiene que tener en cuenta para la contextualización. La sociabilidad es el hábito o la cualidad de ser sociable, de convivir en armonía con otras personas en una sociedad. La sociabilidad es una virtud que resulta de la práctica de varias virtudes: amabilidad, respeto, cordialidad. La sociabilidad viene a ser una gran parte de la caridad. La sociabilidad incluye también interesarse por las normas que regulan la sociedad. Por ejemplo, conocer y practicar reglas de cortesía y educación. Una estrategia para desarrollar la virtud de la responsabilidad puede ser una unión del grupo incluyendo al docente, realizando una charla del autocuidado y el cuidado de los entornos en los cuales nos encontramos. Es decir, se les explicará la importancia de estar en un entorno limpio y agradable. Un ejemplo es decirle a los niños que tienen que mantener su sitio o mesa de trabajo limpia porque pues es en la que mayor tiempo pasa. Por tal motivo pues deben cuidarlo y que esté limpio.
la maleta en su respectivo lugar y que no esté en el piso, pues para evitar accidentes. También que al momento de salir al descanso tienen que ser cuidadosos de no botar basura para que este entorno permanezca limpio y agradable. De esta manera se les inculcará la responsabilidad de una manera diferente, pero pues ayudando como a fortalecer esta virtud. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las estrategias para usar actualmente? Muy buena pregunta. Pero mira, es sencillo. ¿Están listos niños para aprender? Vamos a empezar. Para la responsabilidad, es muy importante tener en cuenta que si queremos jugar, nos toca guardar los juguetes, pero no por obligación. Podemos incentivarlos a que sean constructores, a que sean unos grandes personas que guardan las cosas, o hasta con una canción, podemos decirles a guardar los juguetes, a guardar, para que después de que juguemos y queramos volver a jugar, los podamos encontrar. Entonces, eso les genera responsabilidad a los niños. Otro ejemplo así como para poner que también puede funcionar, puede ser cuando uno habla con los niños y les dice, bueno, pues ya sabes qué tienes que hacer, y él dice, sí, yo sé, ¿sabes por qué? Sí, yo sé por qué. Entonces ellos empiezan a cuestionarse y a preguntarse, también pueden como responder y pueden decir, pero ¿por qué tienen que hacerlo? Entonces uno no les dice por qué les toca, sino puede decir porque los encuentran más fácil, porque, no sé, porque puedes saber dónde están, puedes pintar más, puedes ahorrar más, puedes no perderlos, que es lo que a ellos no les gustaría, que se les perdiera algo que les gusta. Entonces puede ser por eso. Por eso una estrategia es enseñarle a los niños, no obligados, sino con juegos. Podemos enseñarle por medio de juegos. Que ser responsable es esa virtud en la que podemos nosotros mismos por voluntad guardar las cosas y saber dónde están para después nosotros no tener ya previendo que se pierda algo. Entonces podemos decirles un juego como quieren jugar a guardar las cosas siendo, no sé, un superhéroe, como si les gustan los superhéroes, entonces uno les puede decir eso. Otra estrategia es realizar talleres de resolución de problemas en el aula, donde todos participen y lleguen a dar diferentes soluciones para cuando se enfrenten a un problema de convivencia o que hayan tenido un disgusto en el descanso, ellos solitos puedan tener herramientas para solucionar dicho problema. Así van adquiriendo y reforzando la virtud de ser sociables. Como estrategia de sociabilidad, lo que podemos hacer es que, como estamos en casa todos y eso, ser sociable no solamente es compartir, sino también como dejar que los niños vayan expresando y eso. Entonces, bueno, ser sociable podemos tomar como, por ejemplo, los juegos lúdicos, los juegos como los de mesa, los juegos de videojuegos. Hay niños que hasta ahorita aún ya saben mucho más que uno en algunos videojuegos. Entonces los videojuegos y eso. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Compartir con ellos, podemos jugar con ellos y decir, bueno, yo no sé hacer esto, y el niño puede que responda, yo sí. Entonces eso le generará sociabilidad, la virtud de sociabilidad de los niños, porque ellos van a responder y van a actuar intencionadamente en lo que se toca hacer, van a tomar decisiones de cómo se hará, y sobre todo pues se van a preocupar por los demás, porque si uno no sabe le puede decir, ven, yo te enseño. Entonces ellos nos van a enseñar. Además también hay que tener en cuenta que en esa sociabilidad también toca enseñarles a que no juzguen, ¿no? Entonces si vamos al parqués hay 4 colores, entonces los niños lo van a escoger por el color que les guste o por el que más les llama la atención, y eso no hará que empiecen a juzgarse, no, porque a ti te gusta, a mí no, y bueno, cosas así. Entonces el parqués puede funcionar mucho porque además de seguir fortaleciendo esos lazos, hace que los niños aprendan a compartir y convivir más con los demás. Entonces, eso es como 2 estrategias. Los juegos, por medio de juegos también se aprende. Pero si se quiere otra actividad rectora,
se podrían usar como la literatura. Por medio de literaturas y cuentos al final de las noches se puede enseñar cualquiera de las dos virtudes. Bueno, y como conclusión, ¿por qué no hacer una actividad en la vida real? Es por eso que les quiero traer a un primo mío que se llama Juan Felipe, tiene 7 años y aquí está. Hola Juan. Hola. Bueno, entonces Juan le voy a enseñar qué es la responsabilidad y la sociabilidad. ¿Sabes qué es cualquiera de esos dos? No, no sabes cuál es. Bueno, entonces la responsabilidad es un acto en el que nosotros mismos somos conscientes de lo que hacemos, tomamos decisiones y no lo hacemos por obligación, sino porque nos gusta o porque sabemos que puede pasar algo después y eso, ¿sí? Un ejemplo para que lo entiendas. A ti te encanta pintar, ¿cierto? Sí. Te encanta dibujar. ¿Qué dibujas? ¿Qué te gusta dibujar? Muñequitos. Muñequitos. Y cuando tú terminas de dibujar, ¿qué haces? Guardo los colores, Sí, guardas todo. guardo la pintura, todo. ¿Y por qué lo haces? Para que no se seque. Para que no se sequen. ¿Hay alguien que te dice, ve, lo guardas porque te toca? ¿O no? No. ¿Por qué lo haces entonces? Porque a ti te gusta y porque quieres pintar después, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy importante de la responsabilidad. Aquí nosotros no lo obligamos, nosotros le decimos que tiene que guardarla porque es importante que eso no se seque y si quiere volver a jugar, puede jugar. Él lo tiene muy en claro y le gusta pues, dibujar, le encanta, siempre anda pidiendo que dibuje, que bueno. Entonces, este puede ser una de las actividades o estrategias para los niños. Coger algo que les interese y enseñar la responsabilidad. Ahora, la sociabilidad. ¿Tú has jugado parques? ¿En parque? Sí, el de los colorcitos de los lados y empiezas a mover y encantado. Parque, sí. Sí. Yo he jugado con mi papá, con mi mamá y con mi tía. ¿Sí? Sí. ¿Y te Yo gusta en mucho? Cartagena, ¿Te sí. gusta mucho? Sí, a mí me encanta. ¿Te encanta? Sí. Bueno, en la sociedad, los niños lo que hacen es tomar esas decisiones de pedir que jueguen con ellos. Entonces, él toma la decisión de decir, juguemos esto, juguemos lo otro, él mismo a veces es voluntarioso, él mismo a veces se une a nosotros, entonces eso hace que los lazos se fortalezcan más. Gracias, Juan. Chao. Chao, me voy.